Yo quiero comentarles a la audiencia que hoy, por ser el primer programa, tenemos un invitado de lujo. Sí, estamos muy contentas. Él participó también en el primer programa del ciclo del año pasado. Para nosotros realmente es un orgullo contar con un profesional y un colega como lo es Roberto Mesaniela. Él es licenciado en criminalística, licenciado en criminología, es un profesional que obtuvo sus estudios aquí en la República Argentina, pero que actualmente está trabajando en Brasil y realmente tienen un currículum impresionante. Así que vamos a conocerlo. Hola Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que yo soy el que está también muy contento por la invitación y por estar acá, que era algo que creo que también estaba pendiente de aquel primer programa en el cual me habían contactado e inclusive me había gustado muchísimo la idea, y de hecho las felicito por este trabajo que vienen haciendo, el hecho de difundir un poco el trabajo del perito y el trabajo de la ciencia forense en general. Me parece algo realmente digno de destacar, ¿no? Y ustedes lo vienen haciendo de una manera increíble, muy bien. Y eso tiene repercusión, yo creo que no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque son varios colegas ya que me comentaron acerca de este programa, y también a través del grupo de ustedes en Facebook y inclusive en Twitter también se ve todo el movimiento que tienen. Así que la verdad que no me queda más que felicitarlas y obviamente apoyar esta iniciativa que viene teniendo, ¿no? Gracias. Roberto, básicamente para empezar la entrevista, porque bueno, dentro de nuestra audiencia hemos detectado que hay, por ejemplo, muchos estudiantes de criminalística que se están iniciando en la profesión y entonces algo conocen, pero también hemos detectado que hay gente que no sabe nada, que lo poco que sabe lo sabe por las series de televisión, y entonces a veces cuando nos escriben al correo y preguntan determinadas cosas es realmente porque no tienen idea de nada, solo por eso te digo lo que Hollywood le muestra. Entonces sería bueno empezar diciendo qué es la criminalística. Mira, en referencia a eso, nosotros cada vez que iniciamos alguna conferencia o alguna entrevista, siempre hacemos referencia a este fenómeno mediático que viene siendo CSI, ¿no? Sí. Creo que a partir de ahí vino toda una explosión de esta temática en todos los medios, ¿eh? Entonces, cuando uno escucha la palabra perito forense, ciencias forenses, lo primero que hace es asociarlo a CSI. Y obviamente, como toda cosa, esto tiene un lado positivo y un lado negativo. Lo positivo obviamente es el hecho de que la serie esta CSI trajo un conocimiento general, hizo que el trabajo del perito se conozca en varios ámbitos en los cuales antes no era conocido. Eso fue, digamos, lo positivo. Y lo negativo obviamente es que trajo aparejado también una serie de creencias respecto a esto, como que, por ejemplo, ciertos trabajos del perito se puede realizar en determinada cantidad de horas o en determinada cantidad de minutos, cosa que sabemos que no es tan así. Un análisis genético, por ejemplo, lleva su tiempo, un análisis dactiloscópico, un análisis de firmas, lleva un determinado tiempo. Y en CSI, por ser una serie justamente, lo hacen en cuestión de minutos. Y la gente cree o traslada esto a la vida real y cree que uno lo tiene que hacer de determinada manera o de la manera que lo ven CSI. Y esto no es así, ¿eh? Entonces, lo otro también negativo es que mucha de del instrumental que utilizan en CSI es algo que forma parte de la serie en sí, que no es real, ¿no? Claro, sí. Entonces, también uno cree que la mayoría cree que, no, porque yo lo vi en CSI, vos lo tenés que hacer de determinada manera. Hay un aparato para eso, te dicen. No, yo ya tuve casos en los cuales he discutido con abogados, en los cuales, por ejemplo, me discutían sobre el levantamiento de huellas digitales en valijas, por ejemplo. Yo me tomé el tiempo en explicarle que en superficies como esa es imposible que una impresión digital quede. Y me decían, no, pero ¿cómo puede ser si yo lo vi en CSI? Claro. Entonces, a la larga o a la corta, siempre estamos chocando con ese. Entonces, lo que debería quedar en claro es, más allá del concepto de lo que es la criminalística, que lo que tiene que quedar en claro es, primero, que es una ciencia.
Y lo bueno de esta ciencia criminalística es la multidisciplinariedad que tiene. Esto es, el aporte que todas las ciencias hacen a la criminalística. La criminalística tiene un objeto de estudio que le es propio, pero también se nutre de otros, como ser la química, como ser la biología, como ser la medicina, como ser la física forense. ¿Por qué? Y tiene un objetivo, obviamente, que es estudiar todos los indicios que son recolectados en el lugar del hecho para esclarecer un determinado tipo de crimen, ¿sí? Para encontrar, obviamente, si es posible, al autor o a los autores de un hecho, basado obviamente en el estudio de los indicios. Eso es lo que le da un carácter netamente científico a lo que es la criminalística, el hecho de que esté basado en el estudio de estos indicios, que, como bien lo decía Lockhart, son los únicos testigos mudos que no logran o que no van a mentirnos al decirnos o al querer sacar la verdad de esos indicios, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que se nota mucho, ya en el último tiempo cambia un poco, pero tal vez por la traducción de las series, de confundir el término criminalística con criminología, porque generalmente al principio, cuando venían las traducciones en las series, a los peritos, a los CSI les decían criminólogos, entonces vos decías criminalística no es lo mismo que criminología. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Claro, no, estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Por qué? Para hacerla simple, la criminalística, lo que hace es el estudio de estos indicios materiales, de estos indicios materiales, obviamente, que son encontrados en el lugar de los hechos. Y la criminología, por su parte, ya no va a estudiar estos indicios materiales, sino el objeto de estudio de la criminología es la persona, es el ser humano y la conducta de éste. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, que aportan a la justicia, sí, ambas, pero que tienen objeto de estudio totalmente diferentes. Quería preguntarle, que hablemos un poco sobre las ramas que tiene la criminalística. Si bien, se nutre de diferentes ciencias, hay ramas que son específicas de la criminalística, como la balística. Me gustaría que comentes un poco para toda la audiencia que no conoce. Sí, te explico en el caso de los egresados de la Universidad Nacional del Nordeste, sí, como en mi caso, nosotros tenemos algunas nada más de las disciplinas de la criminalística. Sí. ¿Cuáles son ellas? La accidentología, que como bien su nombre lo dice, lo que hace es un estudio integral del accidente de tránsito, ¿sí? Después tenemos la documentología, que también, como su nombre lo dice, hace un estudio integral del documento para poder establecer autenticidad o falsedad del mismo. También tenemos la balística, que también hace referencia a todo el estudio tanto dentro del arma como fuera del arma y al momento de impacto en el cuerpo humano. Todo eso se encarga la balística. Tenemos la dactiloscopía, también, que es el estudio de las impresiones digitales, que es uno de los sistemas de identificación justamente que nació acá en Argentina y que se ha difundido hoy a nivel internacional, y es uno de los métodos más confiables que existen en cuanto al sistema de identificación humana. Y después, obviamente, tenemos otros, como el tema de la medicina legal, que también hace un aporte a la criminalística, la biología forense, eso así, en términos generales, ¿no? Sí. Por eso te digo, en lo que compete a nosotros egresados, tenemos estas 4 especialidades: accidentología, documentología, balística y dactiloscopía dentro de lo que es el área de criminalística. Y después, obviamente, la parte de criminología, que es una cosa completamente diferente, en donde ya vemos otras materias como, por ejemplo, psicología forense, psicopatología forense y otras áreas relacionadas, obviamente, a la criminología.